Bienvenidos a todos a un video tutorial en donde aprenderemos a hacer la prueba de hipótesis con la estadística paramétrica Pearson. Estaremos utilizando el sistema SPSS en su versión 27 y también para interpretar Pearson el libro de metodología de la investigación del doctor Roberto Hernández Sampieri y Cristian Paulina Mendoza Torres. Antes que todo, pues es importante saber ¿qué es la estadística paramétrica? Pues es una rama de la estadística inferencial que comprende los procedimientos estadísticos y de decisión que están basados en distribuciones conocidas. Antes de hacer su prueba de hipótesis, ustedes tuvieron que haber hecho la prueba de normalidad de las variables. Obviamente, al obtener que sus variables tienen normalidad en los datos, entonces tendremos que aplicar la estadística paramétrica y en este caso utilizaremos R de Pearson para poder hacer la correlación de las variables. Dentro de los análisis paramétricos estaremos viendo video a video para no alargar el proceso, el coeficiente de correlación de Pearson, que es R, el coeficiente de determinación R al cuadrado, que nos va a ayudar a determinar cuánto explica una variable de la otra, y las gráficas de dispersión. ¿Ok? Pero esa prueba de hipótesis R de Pearson, ¿cómo la vamos a interpretar? Porque vamos a obtener un resultado y necesitamos interpretarlo. ¿Ok? Para eso necesitamos esta tabla que nos va a ayudar a determinar cuánto el coeficiente que obtenemos, el resultado de este R de Pearson, qué correlación tiene una variable con la otra, cómo miden subyacentemente sus conceptos. Y también utilizaremos la significancia bilateral S o P valor. Y para ello tenemos un dato mínimo para aceptar esa significancia, que es el 0,05. Hay dos datos. Cuando una significancia es significativa en el nivel de 0,05, quiere decir que existe un 95% que nuestra correlación entre las variables sea verdadera y un 5% de margen de error. Ahora bien, cuando la significancia es significativa en el nivel de 0,01, quiere decir que existe un 99% que la correlación sea verdadera y un 1% de margen de error. Entonces vemos por aquí que en la página del libro desde la 341 a la 346, veamos por aquí, tenemos la 341 que ya nos empieza a hablar del nivel de significancia. Y si vamos hacia adelante, vamos a ver todo cómo nos explica el área de aceptación, cómo hacer la prueba de hipótesis, nos ayuda a interpretar mejor los resultados, nos explican los análisis paramétricos que existen, cuando una correlación es positiva y cuando es negativa, qué relación tienen esas dos variables. Si nos fijamos que cuando una correlación es positiva, X incrementa y Y incrementa, o sea, quiere decir que nuestra variable independiente con nuestra variable dependiente van a incrementar. A mayor esto, mayor aquello. Ahora, ¿qué sucede cuando la correlación es negativa? X incrementa, pero Y decrece. ¿Ok? Y por aquí vemos la tablita que teníamos para interpretar la correlación de Pearson. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con el coeficiente de correlación de Pearson? Necesitamos estos dos datos para tomar. Pero yo siempre he dicho que uno de los datos más representativos en el sentido de tomar una decisión, porque puede decir que una correlación es débil o muy débil, nuestro resultado de Pearson, pero algo muy importante a considerar es este término, esta significancia. ¿Por qué razón? Porque entre más se acerca a 0,05 la significancia, menos relación tienen las variables. Por ahí
en la versión anterior del libro de metodología de la investigación del doctor Sampieri, la sexta edición, nos indicaba que un 0,03, ¿ok? Ese 0,03% o ese nivel de significancia, cuando cuando este valor se aproxima a 0,05, indica que menos relación tienen las variables. Entonces debemos tener cuidado cuando suceda ese evento. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, con Pearson sería pues elevando Pearson al cuadrado y obtener el coeficiente de determinación. ¿Ok? Ahora bien, existen reglas de decisiones para la prueba de hipótesis. Si el coeficiente perdón, el nivel de significancia o p-valor es menor a 0,05 o si es mayor a 0,05, ¿qué debemos hacer? Pues tomar una decisión. Primero que todo, si es mayor a 0,05, quiere decir que las hipótesis se va a rechazar la hipótesis de la investigación y se va a aceptar la nula. ¿Por qué razón? Porque las variables no van a estar relacionadas y si es menor a 0,05, obviamente nosotros vamos a aceptar la hipótesis de investigación y vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque entre más el valor de la significancia se acerca a cero, más relacionadas están las variables. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos la prueba de hipótesis en el sistema SPSS? Bueno, nos vamos a ir al menú analizar, correlacionar, bivariadas. Normalmente cuando nos brinda este cuadro de diálogo, ya nos sale por default definido Pearson. Así que solo trasladamos las variables hacia este lado y le damos a aceptar. Dejamos que todo lo que tiene seleccionado lo brinde. ¿Ok? Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo. Tenemos esta prueba de hipótesis que nos dice que la logística de transporte se relaciona positivamente en la importación de materiales eléctricos de la empresa Eléctricos de Sula S.A., ciudad de San Pedro Sula durante el primer semestre del 2023 y tenemos la hipótesis nula que refuta lo que dice nuestra hipótesis de investigación. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, tenemos que tener primero que todo creado nuestra base de datos en SPSS. Por supuesto, tenemos que tener llena nuestra base de datos porque si no, nos va a tirar o nos va a brindar un error. Tenemos que haber creado aquí en el menú transformar, calcular variable, nuestras dos variables de la investigación. En este caso, cuando yo leo la hipótesis, dice la logística de transporte, esta es mi variable independiente y la variable dependiente sería importación, ¿verdad? Lógicamente, el término de materiales eléctricos, porque importación puede haber cualquier tipo de importación. Aquí estamos siendo específicos, especialmente, a qué me estoy refiriendo yo con ese término de importación, ¿ok? Una vez nosotros ya tenemos identificadas nuestras variables, ya las hemos creado partiendo de las preguntas que la conforman, nos vamos al menú analizar, correlacionar, bivariadas. A mí, yo siempre les digo, me gusta verlos, clic derecho, mostrar nombres de variable porque se me es más fácil identificar los datos de esta manera. Entonces, selecciono, traslado, selecciono y traslado. Por default ya aparece Pearson y aparece que me señale el nivel de significancia de estas hipótesis, ¿ok? Y hacemos aceptar, esperamos a que cargue un momento, ya cargó, y aquí tenemos nuestro resultado, ¿ok? ¿Qué nos está diciendo este resultado? Que hay una correlación de Pearson. Si se fijan, aquí aparece, por ejemplo, logística de transporte, la variable independiente, y se está midiendo a través de la misma, ¿verdad? Entonces, este resultado que vemos aquí es el sistema haciendo una relación entre las variables que tenemos. Ahora, ¿qué sucede?
aquí tenemos el resultado que esperamos nosotros, ¿ok? Entonces tenemos que nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente tienen una correlación de 0.565 asterisco asterisco. ¿Qué significan estos asteriscos? Que la correlación es significativa en el nivel de 0.01. Por eso dejamos marcada esa opción. La significancia bilateral ya por aquí nos va diciendo que es menor a 0.01, quiere decir que es 0, posiblemente. Y tenemos N. N es la muestra, a cuánto yo encuesté, a cuánto yo le tomé la información, en este caso una muestra de 102. Y recordemos que como mide el mismo concepto subyacente para cada variable, vemos acá en este lado que aquí está midiendo la logística de transporte con la importación y aquí la importación con logística de transporte. Así que no se preocupen cuando vean este resultado de esta manera. Ok, supongamos que yo estoy haciendo mi trabajo de investigación, mi tesis, yo le voy a dar copiar y yo voy a venir a mi documento de Word, que ya lo tengo por aquí. Yo supongo que este es mi capítulo 6 y yo ya tengo previamente definido de acuerdo a la normativa APA en la sección de estilos mis títulos, ¿ok? Este debería de ser título 1 y este debería de ser título 2. Según la norma APA, este es el formato que tienen, nada más le hacen clic derecho a modificar y aquí modifican de acuerdo a la normativa APA. Por ahí hay un video tutorial donde yo explico eso. Copiamos y pegamos nuestra hipótesis, ¿ok? Y aquí vamos a pegar nuestra tablita. La centramos. Aquí en disposición de tabla le decimos que el ajuste a la ventana. Le podemos quitar el interlineado doble porque la excepción a la regla en la normativa APA son las tablas. Color negro, le voy a quitar el fondo que tiene y ya tenemos nuestra tabla de acuerdo a lo que indica la normativa APA. Ok, ¿qué sucede por acá? Tenemos que irnos al menú de referencia, insertar un título, buscamos tabla, aceptar y decimos prueba de hipótesis. HI le vamos a decir esta porque es la hipótesis. Shift y Enter y ya nos queda, nos va quedando el formato, ya tiene el interlineado doble. Ok, le vamos a quitar aquí. Vamos a quitarle también la sangría porque no lleva. Recuerden que el título debe de ir en cursiva, título cursiva, la viñeta del número en negrita y por acá necesitamos ubicar una nota, ¿ok? Vamos a tomar la nota que ya tengo por aquí en esta presentación y vamos a decir, ¿ok? Perdón. Vamos a decir que esta nota, la palabra nota tiene que ir en cursiva, ¿ok? Fue obtenida mediante la aplicación de nuestro instrumento de medición y uso del sistema SPSS versión 27. Y si queremos, le decimos elaboración propia, porque ya sabemos la normativa APA, pues nos indica que cuando elaboramos algo propiamente nosotros como autores, ya no deberían de escribir. Pero en algún momento los tutores nos dicen que siempre le agreguemos. Sí, está bien. Ok, ahora, ¿cómo interpretamos esa correlación? Dijimos que íbamos a utilizar estos dos elementos. Y por aquí vemos que era menor a 0.01, o sea, 0. ¿Qué necesito yo? Pues yo necesito esta tablita. ¿Ok? Necesito tener esta tablita y necesito tener el nivel de significancia, pues que lo tomé de este libro. ¿Ok? Entonces yo vengo y lo que hago aquí es evidenciar en qué nivel está mi correlación. Entonces, por mientras voy a tomar esta imagen aquí, la voy a trasladar al Excel. ¿Ok? Para ver, aquí de cerca. 0.565. 0.565. Algo bien importante es que el libro nos brinda este dato así, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Yo diría, y que muchas veces se comete el error,
que ese 0.565 lo ubican en este dato de aquí, cuando no es así. Porque, ¿qué nos quiere decir esto? Que de 0.50 a 0.74, antes de llegar a 0.75, la correlación es positiva media. ¿Ok? Vamos a poner otro color, no va a hacer que lo vean mal. ¿Ok? Y así sucesivamente. Yo no puedo decir que este resultado es una correlación positiva considerable cuando no llega a este valor, 0.75, sino que se encuentra dentro de este margen, del 0.50 al 0.74, que es antes del 0.75. Entonces, por acá decimos que existe una correlación positiva media entre esas dos variables y la significancia es esta. Recordemos que es cero y es significativa en el nivel de 0,01 y eso implica que tiene un 99% que la correlación sea verdadera y un 1% de margen de error. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestro análisis. ¿Ok? La figura 1 muestra que la variable independiente logística de transporte y la variable dependiente importación tienen una correlación positiva media en la escala de Pearson, R igual, y copiamos este mismo valor que tenemos por acá, ¿ok? Para no confundirnos. Vamos a ver, perdón, aquí, R igual, ¿ok? Y una significancia bilateral o p-valor S igual, y copiamos nuevamente el mismo dato para no cometer errores, significativa en el nivel de, vamos a dejarle aquí 0.01, ¿ok? Vamos a seguir usando el mismo patrón, aquí tiene coma, vamos a dejar significativa en el nivel de 0.1 con un 99% que la correlación sea verdadera y 1% de margen de error. ¿Ok? Hasta aquí nosotros ya hemos interpretado lo que significa esta prueba de hipótesis. ¿Ok? Muchos por aquí empiezan a decir que se acepta o se rechaza la hipótesis de investigación. Sí lo podemos decir, claro que sí. No hay ningún problema, pero más adelante muchas veces se nos solicita que hagamos un análisis de la hipótesis. Entonces, tendríamos que estar repitiendo lo mismo, pero en todo caso aquí sería, ¿verdad? Dicho de otra manera, por lo tanto, se acepta la hipótesis. Imaginemos que esta es la hipótesis general de nuestra investigación, del objetivo general de nuestra pregunta general. Se acepta la hipótesis. Entonces, copiamos esta hipótesis. Vamos a copiar las dos, porque estamos diciendo que se acepta la hipótesis esta y se rechaza la hipótesis nula, ¿ok? Porque nosotros debemos de decir que si aquí nos piden hacer todo el análisis, no vamos a hacer completo, ¿ok? Si tenemos aparte un análisis de la hipótesis, entonces pues lo hacemos allá y solo interpretamos este resultado, ¿ok? Entonces, en mi caso yo lo dejaría hasta acá porque yo sí voy a hacer al final un análisis, ¿ok? Entonces, la prueba de hipótesis es importante que prestemos atención nuestra relación que tiene partiendo de estos datos y que los interpretemos de la mejor manera. En ese sentido, vamos a obtener lo que vemos aquí, que vamos a revisar el hecho de que tengamos una relación
positiva, negativa, y vamos a identificar qué nivel de significancia tenemos para este proceso de la prueba de hipótesis a través de la correlación de Pearson. ¿Ok? Espero que este video tutorial sea de mucha ayuda. En el siguiente video tutorial voy a explicar el coeficiente de determinación y al final vamos a hacer un análisis teórico de las hipótesis partiendo de los resultados que vamos a obtener en en todos los datos cuando elaboramos un análisis a través de Pearson. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente tutorial. No se olviden de compartir y darle me gusta. Hasta luego.